que se debe pedir y se ven rojos, ¿ven? Con esas, ¿cómo se dice? Gemaciones típicas o sin gemación, pero rojos, ¿sí? Música Armin de Meyer. Sífilis, de la cual ya hablaron en el teórico, pero también es otra lesión que puede estar asociada al SIDA, con el chancro, en este caso en el pene, y un campo oscuro para buscar el telefonema pálido. Estas son lesiones de la sífilis secundaria. Esto volvió a aparecer mucho ahora después del SIDA, manifestaciones de la sífilis secundaria en pacientes que están infectados por el treponema, que no consultaron y que nunca recibieron tratamiento. Entonces aparecen las manifestaciones secundarias con esas típicas lesiones palmoplantares, cutáneas, que se llaman rociola sifilítica. La rociola sifilítica o los papilomas rojos, ¿no es cierto?, del ano. Virus de Epstein-Barr, ahí vemos al virus, también tiene una relación importante, especialmente con algunos tumores y con algunas otras lesiones, como la leucoplasia vellosa, ¿sí?, y con algunas linfomas, el virus de Epstein-Barr, y en ese caso vemos un frotis, ven que ven glóbulos rojos abajo, con linfocitos atípicos, producto del accionar del virus de Epstein-Barr en la sangre, en la mononucleosis infecciosa. Los linfomas pueden ser sistémicos en el HIV, pueden ser, afectar ganglios, localizaciones extraganglionares, especialmente el aparato digestivo, el intestino, y el sistema nervioso central, donde pueden ser primarios, con esa disposición característica perivascular en el cerebro, linfomas. Acá vemos un paciente con un linfoma de alto grado en una masa cervical, ¿sí? ¿La ven ahí la masa? Claramente. Un paciente HIV con un linfoma de alto grado. Los linfomas en el HIV siempre son linfomas B y de alto grado. Acá vemos histologías de linfomas de alto grado, con estas células bien blásticas, de tipo blástica o inmunoblástica, y ahí vemos un tipo de linfoma que es poco frecuente, pero es sumamente grave. El paciente se muere en pocos días, que es el PEL, que es el linfoma con efusión pleural. Es un linfoma que afecta la cavidad, la pleura, el peritoneo o el pericardio, con derrames. Es gravísimo ese tipo de linfoma, y ese tipo de linfoma está producido por el virus del herpes tipo 8 o virus del sarcoma de Kaposi. La leucoplasia oral vellosa, ahí la ven en la lengua, es una hiperplasia del epitelio de la cavidad oral, especialmente de la lengua, producida por el virus de Epstein-Barr. También es una lesión común de ver en los pacientes en etapa final del SIDA. Y el sarcoma de Kaposi, que ahora lo vemos muy poco, lo vemos cada tanto, pero antes se veía bastante, en piel, en tubo digestivo, en pulmón, en ganglios, que es una proliferación neoplástica donde de tipo mesenquimático indiferenciado, vascular, ¿no es cierto?, con pigmento hemosiderínico, ¿sí? Después en el práctico por ahí lo vamos a profundizar. Acá vemos un Kaposi en el paladar, El Kaposi puede aparecer en el pene, puede aparecer en muchos lugares. Acá lo vemos en el paladar, y es esa proliferación con hendiduras vasculares, de que tienen vasos hendidos con eritrocitos, pigmento hemosiderínico, muy característico, y una proliferación celular mesenquimática indiferenciada como estroma, ¿sí? Sarcoma de Kaposi, producto del accionar del gen TAT, que actúa y prolifera las células mesenquimáticas, y de citocinas, básicamente interleuquina 1, 6, TNF. Adenomegalias cervicales. Bueno, lo que decíamos, los pacientes en etapa crónica pueden tener ganglios en el cuello, en la ingle, en la axila, persistentes en etapa crónica. Que bueno, si uno hace una punción, una aspiración con aguja fina del ganglio, va a encontrar una proliferación linfoide, ¿no es cierto?,
pero cuando encontramos estos macrófagos llenos de residuos en su interior, ¿no es cierto?, que se llaman macrófagos cuerpo tingibles, eso me está hablando de un proceso reactivo en el ganglio, de una adenitis crónica reactiva, ¿sí? No un linfoma, una adenitis crónica reactiva. En el HIV los ganglios al principio son reactivos con folículos grandes, con atenuación de la capa del manto, atenuación del manto y aumento del folículo linfoide, incluso se empiezan a fusionar los folículos linfoides. Luego, a medida que evoluciona la enfermedad, los ganglios se achican de tamaño, se tienden a hialinizar y luego directamente se queman, no tienen más folículos linfoides, se encuentran quemados. Lo mismo ocurre en el basto o en el timo. Esos son los macrófagos cuerpo tingibles que me indican proceso reactivo. Ojo, en un linfoma podríamos encontrarlos, pero los linfocitos de base serían neoplásicos. Esto es lo que le decía, la hiperplasia reactiva con la atenuación del manto y con prominencia del centro germinativo. Y acá la fusión, se dice que se fusionan como si fueran las orejitas de un oso, de un peluche, ven que hace las dos orejas, fusión de folículos linfoides, eso es una hiperplasia florida. Eso ocurre generalmente en la primera etapa. Eso es bastante llamativo y nos tiene que llamar la atención. Esa hiperplasia parece específica, vinculada a algo específico. El HIV hace ese tipo de hiperplasia florida, con fusión de folículos. Bueno, algunos datitos a tener en cuenta. Bueno, sabemos que la cantidad de CD4 positivos en pacientes sin HIV de 70 a 1200 células por unidades internacionales, y que los CD4 en pacientes con HIV sin el tratamiento antirretroviral disminuyen a un promedio de hasta el 4% anual, y con HAART van aumentando progresivamente más o menos 50 células durante las primeras 2 semanas y posteriormente 50 a 100. Esto es para tener una idea de la importancia de recibir el tratamiento, ¿sí? Sepamos que todo paciente que tiene menos de 200 células de linfocitos por microlitro es un paciente que tiene SIDA, ¿sí? Y para terminar, bueno, que desde el punto de vista fisiopatológico la respuesta inmune, si es inadecuada, ¿no es cierto?, quiere decir que la enfermedad va a progresar, obviamente. Si es adecuada la respuesta inmune, uno tiende a controlar la enfermedad, en el caso de la etapa crónica o de la fase crónica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es excesiva la respuesta inmune? Que eso se empezó a ver ahora se empezó a ver en pacientes que tienen más de 25 años de infectado. Empezó a verse que relacionado al tratamiento del HIV, ¿sí?, los pacientes han tenido un aumento muy significativo de los linfocitos, hasta cifras normales o más. Y eso, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen alta carga viral, ¿no es cierto?, produce lesión de células, hay una hiperreactividad y produce lesión de distintos tipos de células, hepáticas, cardíacas, renales, ¿no?, generando exacerbación de patologías o patologías asociadas al tratamiento, ¿sí?, que es lo que se llama síndrome de reconstitución inmune, que está siendo un problema en la actualidad, porque ahora los pacientes hemos logrado que con los tratamientos, que hay más de 25 o 30 fármacos para el HIV de distintas generaciones, los pacientes viven bárbaro, tienen una calidad de vida buena, ¿no es cierto?, logran cargas indetectables y viven con la misma expectativa de vida que un paciente sin HIV, pero pasa que justamente los pacientes están viviendo demasiado ahora. Entonces, los que llevan más de 25 a 30 años, nos está pasando que se empezaron a ver alteraciones en esos pacientes o patologías asociadas a una
mala regulación, ¿no es cierto?, o una hiperreactividad linfocítica en un paciente que tiene lesión previa, ¿no es cierto?